Nos metemos en el tema de los precios de los medicamentos. Está con nosotros Marcelo Peretta, ya enseguida hablamos con él. Viste que Agustina, el gobierno intenta, por un lado, acordar con el Fondo Monetario. Por otro lado, intenta controlar los precios y en este caso, por primera vez, con el tema de los laboratorios y los medicamentos. Así es, donde hay ya allí todo un tema, todo un problema que ya se está debatiendo. Pero escuchemos antes de hablar con Marcelo Peretta lo que decía Gabriela Cerruti. ¿Cómo te va? En la cual los medicamentos han crecido, en la inflación, los precios de los medicamentos, aún más en muchos casos que los de los alimentos. No es un problema argentino, es un problema mundial que tiene que ver con el rol que han tenido los medicamentos durante la pandemia, pero nos estamos ocupando del tema. Ayer hubo una reunión entre la ministra Bisotti y el secretario de Comercio para tratar este tema y hoy van a tener una nueva reunión, no solo con los laboratorios, sino también con las cámaras farmacéuticas. Sabemos bien claro que las farmacias han sido parte de la trinchera, digamos, ¿no?, durante esta pandemia, así que también nos interesa mucho escuchar la voz de los farmacéuticos. En estas reuniones se va a volver a plantear lo que es nuestra preocupación, los medicamentos gratis para las personas mayores, impulsar y fomentar la ley de genéricos y llegar a un acuerdo de precios que permita que los medicamentos sean accesibles para todos y todas. Bueno, largo el anuncio de la portavoz y el gobierno que dice que puede haber un principio de acuerdo. De este modo, hecho, el gobierno llegó viendo a un principio de acuerdo con los laboratorios para estabilizar el precio de los medicamentos. Marcelo Peretta, usted es un experto en el tema. Cuéntenos, ¿esto es así? ¿Qué va a pasar si se congelan los precios? ¿Qué tal, Hugo? Agustina, ¿cómo están? Bueno, nosotros consideramos que esto es una medida equivocada. Esto no resuelve el problema de la gente. Ya ha pasado en otra oportunidad en la República Argentina que las cámaras, o sea, ahí la portavoz tiene que entender que no se escuchó la palabra de los farmacéuticos, se escuchó la palabra de las cámaras empresarias, o sea, los trabajadores farmacéuticos que ponen la cara, que ponemos la cara frente al consumidor en la farmacia, no fuimos escuchados, no participamos de esa reunión. Digo, primera aclaración. Pero después esta medida no sirve porque se congela el precio y la organización de los laboratorios argentinos está monopolizada o por lo menos oligopolizada. Hay 200 plantas farmacéuticas de las cuales el 10%, el 20% es la que factura el 80% del total. Entonces se ponen de acuerdo a si lo sacan a la venta o dan faltantes. Entonces uno va a la farmacia y dice, bueno, mire, ese medicamento no llegó. O sea, para ellos es el punto, fácil. ¿no? El desabastecimiento puede suceder. Es que ya pasó. Y con la gravedad que significan los medicamentos, porque que te desabastezcan un automóvil de alta gama, no hay problema. En pandemia. Pero que te falte un antibiótico que no llegue en tiempo oportuno, porque el laboratorio tiene pensado una tasa de rentabilidad tal, entonces dice, no, yo no lo voy a vender a ese precio porque pierdo plata, porque no, qué sé yo, las condiciones no son suficientes. Entonces, esa no es la medida. Ahora, sí hay medidas, si yo quiero, se las menciono, ¿qué se puede muy hacer? rápida. Claro, los países que realmente controlan el precio de los medicamentos trabajan sobre 3 aspectos. Primero, precios de referencia, o sea, el promedio del precio del medicamento que tiene el mismo componente, la misma concentración y el equivalente cantidad de unidades. Segundo, mayor competencia. El genérico. El genérico, bueno, segundo, el genérico. El genérico es tan importante. Vos recordarás, Hugo, que había una publicidad que decía, vaya con su receta al farmacéutico, que el farmacéutico le va a dar la marca más barata y usted puede ahorrar hasta el 40%. Bueno, eso desapareció. Entonces, eso podría volver. ¿Eso no fue un proyecto de Ginés ahí? Bueno, tal cual. ¿Por qué desapareció? Durante la presidencia de Néstor Kirchner, para ser más claro. 2002, la ley 25.641 del año 2002. ¿Y por qué desapareció eso? ¿Decís eso desapareció? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí se aclara que me parece que este gobierno no es un gobierno que esté beneficiando a los trabajadores. Porque si fuera un gobierno que esté beneficiando a los trabajadores, lo primero que tiene que hacer es tomar esta herramienta y todos los días publicidad oficial en todos los canales. Recuerde que usted con la receta. Pedirle a los médicos, por favor, no receten marcas porque ustedes no pueden. Está prohibido recetar marcas para los médicos. Y elige el farmacéutico entre las marcas más económicas. Y tercero, la competencia. Se pueden autorizar nuevos laboratorios o a los laboratorios ya instalados a producir más medicamentos. Entonces, donde vos tenés un productor de analgésicos, podés tener 2 o 3. Donde tenés un productor de insulina, tenés 2 o 3. Entonces, evitás la cartelización. Entonces, competencia, precio de referencia y ley de genéricos, con eso sí resolvés el problema. Con congelamiento, no. Claro, tenemos de hecho el comunicado, ¿no? El sindicato que creo que vos mismo nos lo has
enviado, allí lo tenemos en pantalla. Dice, razones por las cuales el congelamiento de precios de medicamentos no va a funcionar. Los laboratorios están organizados como monopolio u oligopolio, ¿no? Un poco lo que decías recién, y darán faltantes en las farmacias, por lo cual la gente no va a conseguir su remedio, ¿no? Esto es lo que vos mencionabas, y lo más importante, porque estamos en pandemia, pero digo, incluso si uno no está en pandemia, la falta de los medicamentos es una de las principales preocupaciones. Es gravísimo. La gente tiene que cumplir un tratamiento, por ejemplo, crónico, y lo tiene que tomar siempre el medicamento. O sea, todos los días tiene que tener su pastilla. Claro. Y a fin de mes tiene que tener la cajita que lo reemplaza. Entonces, no va a la especulación. Y digo esto con dolor. A nosotros nos toca dar la cara en la farmacia y decir, claro, no está ese medicamento. Está en falta ese medicamento. Y ¿ustedes están notando falta de medicamentos ahora, en estos días ya, después de lo que el Feletti impulsó como control de precios? Sí, claro. Claro, hay faltantes de algunos medicamentos y se va a agravar, porque esto, digamos la verdad, se dice que ya está acordado o preacordado, pero todavía está en discusión. Digamos, los laboratorios no están de acuerdo con este congelamiento. Es como que sería una medida, digamos, obligatoria de la Secretaría de Comercio, a lo cual nosotros le decimos que puede buscar otras medidas. Todos estamos de acuerdo que los medicamentos están caros. ¿Qué otras medidas, por ejemplo? Bueno, el tema de la competencia que yo hablaba recién es fundamental, y tenemos que volver a trabajar sobre algo que en estos países, ustedes, los que tuvimos la posibilidad de viajar, vemos. Cuando vas a la farmacia en Estados Unidos, te entrega un frasquito marrón, ¿no es cierto? Eso abarata muchísimo el costo. Acá pagamos un medicamento con todo, una cartelería, un logo, un packaging, sí. Te agradezco esa la palabra, que encarece el medicamento. Cuando somos un país pobre, les doy datos, entre 9 y 12% es la cantidad de genéricos en la República Argentina, entre el 42 y el 45% en Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cómo siendo ellos un país rico, o lo mismo Inglaterra, tienen un porcentual de genéricos mayor? Y bueno, porque saben que esa es la mecánica. ¿Y qué hace la gente ahora que tiene este dato, por eso te traemos, que alerta la posibilidad del desabastecimiento? Va y compra, se estoquea, porque este es el otro punto, ¿no? Va a la farmacia y se estoquea por las dudas, porque sabe que tiene que tomar determinada, digo, o un analgésico, claro, o algún otro medicamento que lo tiene que tomar para los próximos meses. Mira, el que tiene resto sí, porque digamos la verdad, la devaluación de los salarios ha sido muy alta y la capacidad adquisitiva del trabajador es baja. Pero aquel que tenga resto y dice, pero yo lo tengo que tomar siempre el medicamento, no me voy a arriesgar que vaya la semana que viene o 10 días y el medicamento no esté. Compro por la duda 2 o 3 envases, con el agravante que tal vez viene otra persona que lo necesita y tiene para comprar uno y no puede. O sea, claro, estas medidas generan distorsiones, además de ser totalmente inefectivas, generan distorsiones. Entonces el secretario de Comercio, la ministra de Salud, tiene otras herramientas, porque ellos conocen estas herramientas, sino que me da la impresión que esta es una medida de campaña, una medida electoral, claro, una foto de campaña que quieren sacarse. Che, nos sacamos una foto con las compañías farmacéuticas. De los laboratorios. Claro, arreglé el tema de los medicamentos, porque después la gente no se va a fijar. Mentira, la gente después se enoja con el farmacéutico, claro, se enoja con el trabajador farmacéutico de la farmacia. Pero yo vi la noticia que el precio se congelaba y no se congeló. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver. Bueno, de hecho, esta advertencia que vos estás haciendo respecto al desabastecimiento también se hizo desde el sector de los alimentos, por ejemplo. Digo, es una medida. ¿Por qué el gobierno sigue insistiendo en medidas de este tipo? ¿Tiene que ver con algo electoral? Para mí 100%. Es como alimentar esa idea socialista que tiene mucho del kirchnerismo, que es vamos sobre los productores, sobre las industrias, las intervenimos, las estatizamos, le ponemos techo al precio y después eso se distorsiona porque la empresa o cierra perjudicando a los trabajadores principalmente, porque después esos trabajadores se quedan sin trabajo, claro, o encuentra otro mecanismo para resolver su problema, porque no va a vender a pérdida, ¿no es cierto? Entonces hay que generar las condiciones. Insisto con esto, la competencia es muy importante. El ANMAT es un instrumento tan importante. El ANMAT es el ente que, digamos, aprueba los medicamentos. Claro. Tienen carpeta expedientes de aprobación que harían que se produzcan más y mejores medicamentos en la Argentina, que de hecho somos un buen país productor de medicamentos, pero podríamos mejorar inclusive, claro, y eso nos llevaría a bajar el precio. ¿Qué ves para los próximos días después de estas medidas? Yo creo que si el gobierno insiste con esta mecánica va a ser una noticia pésima para la gente, además de generar esta distorsión y digamos lo que ponemos la cara no estamos en las reuniones y ese falso mensaje, ahora bajaron los precios, eso no va a ocurrir. Como el principio
principio de acuerdo? Vos decís que es un título, que no es... Es un título, no hay ningún principio de acuerdo porque después nosotros vemos cómo el medicamento falta en la farmacia o después nosotros vemos cómo empiezan a corregirlo. Porque ¿cómo es el mecanismo de precio? Sí, che, Marcelo, pero entonces contame cómo es el mecanismo. La computadora central del laboratorio corrige todas las computadoras, las 11.000 computadoras, las 11.000 farmacias, el precio. O sea, no es que le tiene que pedir permiso a un ente para decir, ¿usted me aprueba la corrección del precio? No. Hoy se levantó y dice, che, corrijamos poquito porque no nos damos cuenta, para que no se den cuenta, pero eso después llega al farmacéutico y la gente dice, pero la semana pasada valía otro precio, ¿por qué ahora vale vos más? decís que no Claro. Y si van los inspectores y ven que el Claro, precio ¿qué no puede es el pasar que... si de- Claro. Es insuficiente la cantidad de inspectores, no estaría mal, necesitamos... Y puede suceder Ahora como mirá, sucedió en los supermercados, que aparecen militantes con pecheras, etcétera, Bueno. controlando. No sé qué te generaron esas imágenes, Yo además. creo que sería un disparate más. Llevar a la cámpora a pararse en la puerta de la farmacia, ¿eso quieren? Es decir, así pretenden bajar los precios, es un disparate, una locura, no va a resolver ningún problema. Tema de inspectores, Hugo, que vos decías, son insuficientes, es decir, digamos la verdad, para controlar las 11.000 farmacias, los 200 laboratorios, las 1.000 droguerías, que es la cadena de comercialización de medicamentos, es insuficiente. Entonces, acá hay que generar políticas estatales, no medidas electoralistas. Aparte, digamos la verdad, esto es hasta el 7 de enero. Honestamente, ¿resuelve el problema de alguien hasta el 7 de enero? Claro. Si el 8 van a corregir el precio y van a aumentar todo lo que no aumentó en diciembre y en noviembre. Claro. Vamos a una política de largo plazo y hay políticas de largo plazo. Es falso que no hay. Gracias, Marcelo, por tu Gracias. visita. Gracias por tu tiempo.